No estoy solo, como siempre, muy bien acompañado acá en el estudio de la radio Agricultura, la 92.1. Ustedes ya lo escucharon, nos acompaña Tomás de la Maza, investigador del Centro de Estudios Públicos, gran amigo de la casa, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, trabajó en la Dirección de Presupuestos, en el Ministerio de Hacienda. Yo soy chuncho, pero mi amigo José Francisco Lago diría que tiene más títulos que Colo-Colo. Tomás de la Maza, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un honor estar aquí con grandes amigos. No, qué gusto, porque además sabemos que es un lunes, están pasando muchas cosas, los lunes pasan cosas políticas. A nuestros queridos auditores, yo creo que todos nos sumamos al duelo que ha decretado el presidente de la República, 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de los mineros que están, que por desgracia perdieron su vida. En estos momentos solo comentarles que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se encuentra en el servicio médico legal, en un proceso ya de entrega de los cuerpos de los mineros fallecidos. Nos unimos al dolor que ya se ha expresado públicamente por los trabajadores, por la empresa, por el gobierno, por todos, acompañando a las familias en estos momentos, y la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, está haciendo un punto de prensa precisamente para informar las circunstancias después de una palabra. No vamos a hacer ya más bullying al pobre ministro de Justicia por unas palabras desafortunadas. Por eso los abogados no somos los que nos ponemos a explicar estas cosas más médicas, más difíciles. No tuvimos ese curso en la universidad. En cambio, los doctores son mucho más delicados a la hora de entregar información sensible, más aún cuando se trata de una información que se está entregando a sus familiares. Así que lo único importante es que se están entregando los cuerpos restantes hoy día, ahora, a las familias. A ellos nuestro apoyo y abrazo en estos momentos. Vamos a cosas no son menos tristes, pero igual de graves, que tiene que ver con la situación fiscal y cómo se encuentra parado el país para lo que viene, ¿cierto? A mí siempre me gusta la figura, Tomás, a ti tocó trabajar con números, pese a ser abogado, en la Dirección de Presupuestos, en el Ministerio de Hacienda, la figura de ver al Estado, no al Estado, pero el gasto público como la billetera de la familia, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, y todos hemos aprendido en la casa que cuando hay problemas de ingresos o hay problemas de gastos, algo hay que ajustar, o sea, o hay que salir a buscar pega, hay que cambiarse de pega, hay que trabajar hora extra, o si ya nada de eso funcionó, apretarse el cinturón. Sin embargo, en el Estado da la impresión, Tomás de la Maza, que siempre se puede girar contra algo. Siempre, oye, sí, mira, me endeudé, hice un bono, deuda. Yo no soy especialista en materia fiscal, pero sí hemos leído muchos datos que nos llaman la atención. Por ejemplo, que solo en interés de la deuda pública Chile gasta 2.000, 3.000 millones de dólares del presupuesto de la nación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estado actual de las finanzas de las arcas públicas? Porque se habla mucho de quién va a llegar a la moneda el próximo año, pero también va a tener que llegar alguien a Teatino 120, poner en orden las arcas públicas y hacer que este país vuelva a tener un sistema relativamente razonable y racional de arcas públicas. ¿Cómo está el estado actual de las finanzas, Tomás de la Maza? Sí, es una buena pregunta porque cuando se discuten estos temas, sobre todo en periodo de campaña, es importante entender el contexto. Y si nos ponemos en el ejemplo que tú decías, ¿no?, de el Estado como una casa, bueno, la casa de todos los chilenos lleva cerca de 15 años gastando mucho más de los ingresos que tiene. Entonces, al igual que en cualquier casa, en periodos de crisis, supongamos el terremoto, se cayó una pared, una ventana, una repisa, uno puede quizás romper el chanchito y decir, ¿saben qué? Tenemos un problema, tenemos que salir a gastar un poco más este año porque tenemos que enfrentar un problema. Y ese problema puede ser el terremoto, puede ser la crisis subprime un par de años antes, o puede ser también la pandemia, donde hubo un impulso fiscal especialmente grande, ¿no? Pero el problema es que este déficit ya se ha hecho crónico. En el fondo llevamos muchos años, incluso sin crisis de por medio, donde seguimos gastando mucho más de los ingresos que tiene el Estado de Chile. Y eso ha generado dos cosas. En los denostados 30 años hubo un tema que fue que es muy rescatado a nivel internacional. A ti te tocó estudiar afuera, y Chile era como el niño símbolo de llevar las cuentas públicas muy ordenadas por mucho tiempo. Y eso generó varias cosas. En primer lugar, generó que logramos rebajar la deuda pública fuertemente, desde cerca de
35, 40 puntos del PIB a cerca de 5 puntos del PIB solamente, y aumentar los ahorros del fisco a través de los fondos soberanos, el Fondo de Reserva de Pensiones y el FES, que alcanzaron cerca de 15 puntos del PIB. Entonces, por ahí, por el año 2005, 2008, Chile tenía tantos ahorros que era capaz de prestarle al mundo. Y eso hacía que Chile, cuando tenía que pedir prestado, pedía prestado muy barato. Claro. Y eso se traduce en algo súper concreto. En el fondo, las tasas de los créditos en Chile en esa época, a ti te habrá tocado, somos de una generación que nos tocó vivir con tasas de crédito hipotecarios relativamente bajos, y sobre todo si uno lo compara a nivel regional. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que desde el año 2009, después de la crisis subprime a la fecha, después tuvimos el terremoto, y de ahí en adelante nos ha costado mucho volver a una senda de convergencia o de sostenibilidad fiscal, de empezar a ajustar lo que gastamos con nuestros ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que por un lado nos hemos ido comiendo nuestros ahorros. Entonces, los ahorros que antes eran 15 puntos del PIB, teníamos un chanchito grande en el fondo para echarle mano para el terremoto, para la pandemia, lo hemos ido usando en eso, pero no solo para la pandemia y el terremoto, sino que empezamos a usar esos ahorros para el gasto diario de la casa. O sea, para pagar el supermercado. Exactamente. Para pagar la luz, el agua, y no si es que se enfermó alguien gravemente, no si es que tuvimos un gasto especial, ¿ya? Exactamente. Y eso por un lado. Pero por otro lado, también empezamos a pedir prestado. Entonces empezamos a usar la tarjeta de crédito, y ya no solo una vez, sino que empezamos a pagar el mínimo, y la deuda la empezamos a aumentar, y pasamos de una deuda que era de 7, 8 puntos del PIB a más de 40 puntos del PIB. En el fondo es un porcentaje muy, muy relevante. ¿Y eso qué es lo que trae consigo? Es que uno, como decías tú, Chile empieza a gastar cada vez más solo en el pago de intereses. Hoy día en el pago de intereses gastamos más de lo que gastan muchos ministerios de Chile. Y eso de por sí ya empieza a ser un problema. Pensado de esa manera, pero tú puedes dar fe, habiendo estado en uno de ellos, que de todas maneras. Tú lo conoces bien, y en el fondo, y tú sabes lo relevante que es cada peso en el Estado, y lo que uno puede hacer, y el impacto que puede tener cada peso que se gasta. Entonces, mientras más gastamos en el pago de intereses, la verdad que es plata que podría estar mejor destinada en otro lado. Estamos conversando con Tomás de la Maza, investigador del Centro de Estudios Públicos, un coautor del informe En Busca del Espacio Fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Vamos por varias cosas. Dijiste muchas cosas relevantes que me gustaría ir glosando, me gustaría ir comentando. Encantado. Porque, primero, tanto es parecida la relación en las arcas públicas con el gasto de las familias, que tú lo dijiste bien. Uno ahorra para gastos extraordinarios, pero no te termináis gastando los ahorros en tu día a día, porque si no es una señal de alerta. Ahora, eso en la vida común de la gente pasa. En la vida, o sea, primero es muy difícil tener ahorro, y el que tiene ahorro, a la primera cosa que lo necesita, lo usa, independiente si sea pagar el TDK. Yo vengo de una familia que el TDK lo paga cuando lo cortan, no es que uno vaya 3 días adelantado en todos los pagos. Entonces, bueno, dicho eso, querido Tomás de la Maza, cuando uno tiene esa señal de alerta, ¿cómo reacciona o cómo uno debiera reaccionar? Y lo que da la impresión es que gobiernos de izquierda y de derecha lo que han hecho es recurrir al ahorro, a esas vacas gordas que estábamos tan orgullosos en la época del superávit fiscal, la época de Andrés Velasco, qué sé yo, y salen cosas razonables, una pandemia, salen cosas razonables, un terremoto ni qué decir, pero siempre todos estos problemas no solamente van asociados a, uno, comerse el ahorro, muchos van asociados también a reformas tributarias que no aumentan los impuestos. Entonces se genera un ecosistema muy negativo. El país le aumenta la carga tributaria a los contribuyentes, a los ciudadanos, a las personas, a las familias, y al mismo tiempo se gasta su ahorro. Entonces es como el peor de los mundos. O sea, todo lo malo que podía hacer lo hice, y lo hice junto. Efectivamente. Mira, como bien dice, yo creo que hay dos problemas en ese sentido. Un primer problema quizás es un problema que uno podría llamar un problema moral. En el fondo, los pesos que administra el fisco son pesos de todos los chilenos. Y esos pesos, por lo tanto, hay un deber moral de gastarlos de la mejor manera posible, ¿no? Hace un par de semanas salió un nuevo reporte de la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza, que actualizó el índice o la manera de medir la pobreza, y presentó una propuesta al gobierno que señaló que la iba a actualizar en enero del próximo año. Y lo que nos dice esa comisión es que si medimos de mejor manera, en el fondo si actualizamos el termómetro y usamos un termómetro más moderno, nos damos cuenta que la pobreza no era 6,5% de la población, sino que es más cercana al 20-22%. Entonces,
frente a un 22% de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza, uno se pregunta, bueno, ¿en qué nos estamos gastando cada peso? Entonces ahí hay un primer problema. Y en segundo lugar está el problema de los ingresos. En el fondo esto es un balance, en el fondo ingresos versus gastos. Si tenemos más ingresos podemos gastar más, pero el problema es qué pasa cuando los ingresos son menos de lo que esperábamos. Y eso ha sido un problema más o menos sistémico. Las proyecciones tienden a ser más optimistas de lo que en realidad son. Es razonable pensar que, de nuevo, cuando hay un terremoto, una crisis externa o la pandemia, bueno, era imposible achuntarle, nadie sabía que iba a venir una pandemia, ¿no? Pero en un año normal uno debería tener, en primer lugar, mejores proyecciones, y en eso se ha venido trabajando con apoyo del Fondo Monetario Internacional y la DIPRES ha hecho grandes trabajos en los últimos años al respecto. Pero también hay un problema que se ha venido diciendo por todos los expertos, que es la estimación de las reformas tributarias. Las reformas tributarias y los informes financieros que acompañan a los proyectos de ley suelen ser muy optimistas en cuanto al potencial recaudador. Y eso es algo que en la última reforma tributaria... Mismo, la ley de complemento tributario. Exactamente. En esa reforma, por ponerlo así bien en simple, el gobierno dijo, bueno, con este proyecto de ley, si usted lo aprueba a Congreso, el Estado va a percibir 1.5 puntos del PIB, ¿no? 1,5 puntos del PIB. Y la verdad es que el Fondo Monetario decía que reformas parecidas solían recaudar 0,5 puntos del PIB. Y los expertos lo venían diciendo y vinieron alertando esto hace mucho tiempo. Solo una cosa, Tomás, para la gente que nos está escuchando. Esto suena números más, números menos, y tú decís, mira, 1.5 fue 0.5, no es tan terrible. Bueno, pero que la dirección de presupuesto, o quien sea, subcalcule esto en un tercio, o sea, 3 veces menos o 3 veces más, naturalmente es un problema, sí, está aquí ya en el marginal. O sea, acá cuando uno habla de un punto del PIB, estábamos hablando de 3.000 millones de dólares. Y 3.000 millones de dólares es lo que te cuestan 2 líneas nuevas del metro llenas de estaciones. Está la línea 7, línea 9, o la extensión al aeropuerto. Son, no sé, pueden ser 4 o 5 hospitales de alta complejidad. Claro. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que se esconde en la realidad. En un 0.5% o en 1%, bueno, al final son 2 líneas de metro o son 5 hospitales. Efectivamente, entonces en el fondo cuando estamos hablando de magnitudes tan grandes, cada coma, cada 0,1 punto del PIB pasa a ser especialmente relevante. Mira, hay varias cosas que estamos conversando con Tomás de la Maza a propósito del informe En Busca del Espacio Fiscal. A ver, ¿dónde se puede contener el gasto público? ¿Dónde se puede ir reduciéndolo o tener prioridad un poquito más clara? En ese mismo orden de idea de lo que acabas de describir muy bien respecto a la situación fiscal. Entonces ya aquí hay una familia que se ha comido los ahorros, que está ganando menos o está costando más llegar a fin de mes. El país está con inflación, personas con las que uno habla dice, oye, que está caro Chile, que está caro el supermercado, no, cada vez que entro al supermercado no gasté menos de 20 lucas casi por mirar. Bueno, diciendo eso, ¿qué espacio de mejoras hay? ¿Dónde están, antes de irnos justito a la pausa, dónde identifican ustedes en titulares, ya lo ahondaremos, las líneas de acción principales, pensando que hay un cambio de gobierno y podría haber un cambio de rumbo? Bueno, solo los titulares por ahora. Nosotros creemos que hay un grupo grande de líneas de acción en torno a los programas públicos en Chile. En Chile solíamos tener alrededor de 400 programas públicos de distinto tipo, y eso en los últimos 10 años ha crecido a más de 700 programas públicos. Entonces ahí tenemos un tema que podemos profundizar después de la pausa. Un segundo punto que empezamos a ver el año pasado y que por suerte la Contraloría identificó también rápidamente es el tema de las licencias médicas. Las licencias médicas, tanto en el sector privado como en el sector público, se están usando cada vez más, a pesar de que la población no hay indicadores que digan que la población tiene una peor salud, pero la gente se toma cada vez más licencias médicas. Y en el sector público es especialmente delicado, porque si tú te vas a las cifras que publica el mismo Estado, tú ves que en el promedio del sistema se toma alrededor de 14, 15 días de licencia médica por año. Pero si uno se va al sector público, esa cifra sube a 25 días por año. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores del sector público se enferman mucho más, que están mucho más expuestos a enfermedades. Si uno lo desglosa y compara personas que trabajan en hospitales, sector salud, en el sector privado, en el sector público, esa diferencia se mantiene. Imagínate. Entonces, ahí tenemos un segundo grupo. Doctores y enfermeras se enferman más en el mundo estatal que en el mundo privado, en promedio. Exactamente, eso es lo que nos dicen las cifras. Entonces ahí tenemos un segundo bolsón, si se quiere, o un espacio donde quizás vale la pena hacer un doble clic. Y de ahí, bueno, podemos seguir ahí otras 20 líneas o 18
8 líneas de acción donde podemos seguir trabajando. Vamos a ir glosando algunas de estas propuestas del Centro de Estudios Públicos en un informe interesante que ha publicado como coautor aquí Tomás de la Maza, que nos acompaña, y en ese sentido vamos ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir viendo qué margen hay para poner orden en la casa, especialmente en materia económica. Vamos con Tomás de la Maza, ya lo habíamos dicho, estábamos viendo un poquito en qué estado se encuentra la situación del gasto público en Chile. ¿Y por qué lo decimos, Tomás? Porque siempre se habla de que crece el Estado, hay más ministerios, hay más funcionarios, yo sé que muchos de ellos son a nivel municipal, pero aún así la plata viene del mismo lugar. Tú decís, no son funcionarios del gobierno, son funcionarios municipales. Sí, pero en Chile la plata viene de un solo lugar y se redistribuye a distintos lugares, pero al final viene de los tributos, viene de los contribuyentes. No es que los alcaldes tengan ahí 5 empresas que la administren y utilidades la dedican a gastar en el bien común, sino que es plata que se le sacaron a las utilidades de otras empresas. Y aquello, y no estoy dando ideas porque hay un par de alcaldes que tienen empresas ahí públicas y la verdad es que ha sido un desastre. Mejor no ponernos creativos. En ese sentido, Tomás de la Maza, ¿qué ruta se puede seguir en un país como Chile? Y te lo digo porque a veces uno dice, mira lo que está haciendo Milei, ¿cierto? Milei es el segundo presidente extranjero mejor evaluado en Chile, y cuando asumió, dijo, no hay más plata. Y lo repitió varias veces, no hay plata. Puede haber agregado algún garabato, después ya no me acuerdo, pero que dijo varias veces, no hay plata. Yo no me imagino algún presidente asumiendo el 11 de marzo del 2026 en Chile diciendo los garabatos, pero sí quizás diciendo no hay más plata. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves tú, Tomás de la Maza? Mira, es buena la pregunta, porque nosotros hace algún tiempo en el Centro de Estudios Públicos tuvimos de visita a Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación y Transformación del Estado de Argentina, y uno como los ideólogos del plan de ajuste fiscal que hicieron allá. Ahora, lo primero que hay que decir es que Chile no es Argentina, con lo bueno y con lo malo, ¿no? En Argentina la verdad que la situación fiscal era muchísimo peor que la chilena, es un estado también muchísimo más grande, y por lo tanto el ajuste que ellos tenían que hacer para llegar a un balance o un pequeño superávit era muchísimo más grande. Ahora lo notable es que lo lograron. En el fondo, aún en el peor escenario es posible hacer estos cambios. Y eso yo creo que es un mensaje que vale la pena recibir, ¿no? El decir, mira, a pesar de tener una situación especialmente crítica, tan crítica como era en Argentina, y en Chile mucho menos que eso, se puede hacer. Entonces, si en Chile la situación es crítica, pero no estamos en ese nivel, bueno, quizás también se puede hacer un esfuerzo en esa misma línea y los objetivos se pueden lograr, ¿no? Mira, cuando uno estaba en el colegio, le decía, mamá, mira, me saqué un 3, pero todo el mundo tenía un 3, te decía, mal de muchos, consuelo de tonto. O los papás más cariñosos te decían, a mí me importas tú, no me preocupan tus compañeros, me importas tú. Entonces, a veces uno dice esto y lo compara con otros países de América Latina y uno dice, pero es que mira, en materia de seguridad Salvador estaba mucho peor, Brasil está peor, Perú está peor, Argentina en materia económica está peor, etcétera. Y uno podría decir mal de mucho, consuelo de tonto. Yo quiero quedarme con la parte cariñosa de decir, a mí me importas tú, Chile, o sea, a mí me importa este país. ¿Y por qué los datos son duros? Y tú lo dijiste bien, una etapa crítica. Claro, si quizás lo comparan en el panorama mundial, no es tan dramático, pero lo que no estábamos acostumbrados. Este era un país que estaba acostumbrado al superávit fiscal, a reglas claras, había unos decretos, contratos, leyes que se respetaban. Hoy día no hay mucho margen, la palabra empeñada tiene poco valor, los informes presupuestarios de la DIPRED no son especialmente confiables, generan dudas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar esa también como confianza ciudadana en que la plata se gaste bien? Y yo, aquí, perdona, no te quiero poner contra la espada y la pared, pero a mí me tocó estar en el Estado y uno sabe cómo el Estado gasta la plata. Yo creo que el día 1 que llegué a esta radio, que esta semana cumplimos ya el primer año acá en los micrófonos de la Radio Agricultura, un añito aquí de enfoque público, creo que el cumpleaños mañana y lo vamos a tener que celebrar como Dios manda. Bueno, una de las cosas que dijimos, este micrófono va a estar destinado a luchar por la libertad de enseñanza, pero también por el buen uso de los recursos públicos. Poco sexy, un poco fome, pero al final, los que estuvimos en el gobierno y sabemos cómo se gasta la plata de los contribuyentes, esa señora que compra un kilo de pan y 200, 300, 400 pesos va al Estado. El Chocman, imagínate, el Choc cuesta 500 pesos, 100 van para el Estado. Bueno, todo lo que tú pagas en impuestos se lo gasta alguien. Y nosotros vimos cómo se gastaba la plata, y la verdad es que después de ver cómo se gastaba la plata del Estado en contratación de gente, menos mal que la Contralora está haciendo este tema de la licencia, qué sé yo no estoy dispuesto a apoyar ninguna
alza de impuestos. Cada vez que alguien me dice hay que subir los impuestos, yo te puedo asegurar que no. Hay un montón de programas que no cumplen, hay un montón de gente que no está en la oficina, hay un montón de gente, o sea, hay otras medidas. Entonces, bueno, ¿qué espacio ves tú para tomar medidas un poquito más claras, más allá que simplemente preocuparse de los grandes números, cuando tú empiezas a sumar ministerio por ministerio, personas que no están yendo a la oficina, personas que siguen con teletrabajo a perpetua memoria? Bueno, ¿hay espacio para algo así o la verdad es que este es un esfuerzo un poco más teórico y no del área chica? No, sí, sin duda hay espacio. O sea, primero el ejemplo trasandino obviamente te señala un curso de acción en este sentido. O sea, si ellos estaban muchísimo peor que nosotros y hoy día están mucho mejor en ese sentido y hoy día tienen superávit fiscal y han logrado bajar la inflación, la verdad que sí se puede. Más allá de que uno no quiera meterse en el detalle de la política argentina, el caso es que acá hubo un grupo de personas que logró reducir sistemáticamente y fuertemente el gasto fiscal al otro lado de la cordillera. En segundo lugar, acá también hay un cierto consenso técnico que ha ido permeando la política y eso creo que es algo muy bueno. Hoy día tenemos una institución como el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución que la conforman técnicos de destacada trayectoria profesional y de distintas visiones o tendencias políticas, pero todos ellos han consensuado esta idea de que Chile está enfrentando un estrés fiscal muy fuerte. Claro. Y de hecho han llegado a usar la palabra que Chile está en un punto de inflexión, ¿no? Y el punto de inflexión es porque hace un rato conversábamos de cómo veníamos y qué es lo que pasaba en los últimos años en Chile. Y Chile la verdad que se había portado bien por muchos años, como decías tú, y se portaba bien no solo por las ganas o el afán de ser el niño bueno de la política fiscal, sino porque la sostenibilidad fiscal es importante ahorrar en tiempos de vacas gordas, porque cuando vienen las vacas flacas, uno necesita tener recursos para poder salir a financiar. La historia de Chile hubiese sido muy distinta en los últimos 15 años, para el terremoto, para la pandemia, de no haber hecho la pega durante los años anteriores. Oye, la historia del mundo, esto es la historia de José. Exactamente. Sí. Hay que poner la película José el Rey de los Sueños. Yo cuando era chico en Semana Santa daban la película José el Rey de los Sueños, a mí me encantaba, pero en verdad es eso. O sea, viene el periodo de crisis, tú tienes que tener 7 años de vacas gordas ahorradas. ¿Para qué? Para cuando vengan las vacas flacas, sobrevivir. Así sobrevivió Egipto. Bueno, esa es una enseñanza ya bíblica a esta altura de la vida. Eso justamente, en el fondo son miles de años de historia y que acá en Chile, en estos denostados de nuevo 30 años, se había aplicado muy bien y con cierto como a contrapelo muchas veces de los mismos partidos políticos, algunos parlamentarios que decían, bueno, pero si tenemos plata, ¿por qué no salimos a gastarlo todo? Y no, la respuesta de los ministros de Hacienda y la dirección de presupuesto de la época era, no, acá lo importante es tener recursos porque no sabemos cuándo va a venir el próximo terremoto, cuándo va a venir el próximo problema, y si no tenemos recursos ahorrados, ¿qué va a pasar de los chilenos que más lo necesitan en ese periodo de crisis? Mira, hay algunas cosas que uno tiene que celebrar. El hecho de que, por ejemplo, el gasto público sea iniciativa exclusiva del presidente es una de las cosas tan valiosas. Esto puede sonar tan distante a los ciudadanos que hoy día nos escuchan en la 92.1, pero en la práctica, ¿qué significa? Que el Congreso no puede, a iniciativa de los diputados, aprobar una ley que signifique gastar un peso público, porque si fuera por eso, los diputados, imagínense ustedes, queridos amigos, en estos meses en que los diputados se ponen ultra trabajadores, pero también ultra creativos, estaríamos creando bonos, subsidios a todos lados, con cargo a que otro lo pague. La última vez que los diputados se pusieron creativos, y esto lo digo yo aquí, no Tomás de la Maza, pero que se pusieron creativos fue con los retiros previsionales, que ya fue el peor de los mundos, hacerle creer a los ciudadanos que los políticos estaban siendo generosos con la misma plata a los ciudadanos, y casi que dieron la impresión de que era un bono con todas las consecuencias catastróficas en materia económica, crédito hipotecario y tantas otras cosas que eso ha tenido. Entonces, la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto, creo yo que es algo que te ayuda a ordenar. Absolutamente. Esto. Y el segundo es el rol de las autoridades de Hacienda. Yo me acuerdo, el presidente Piñera siempre decía que si la gente le tenía mala al director de presupuesto, si los ministros no le caía bien el director de presupuesto, significaba que estaba haciendo bien las cosas. Algún director de presupuesto ahí se creyó más el cuento más de la línea y causó antipatías mayores, pero dicho eso, cumplen un rol. El director de presupuesto cumple un rol en ser el garante de la billetera fiscal. Lo fue Rosana Costa, hoy día es presidente del Banco Central. Lo fue el mismo Mario Marcel, que fue presidente del Banco Central, hoy día ministro de Hacienda. Y si no son ellos, bueno, la verdad es que ¿quién? ¿Cómo ves tú ahí también el cargo, la importancia del rol del ministro de Hacienda y la dirección de presupuesto, o de la ministra de Hacienda algún día del futuro, Dios quiera, de como garante de la billetera? Porque al final son ellos el último muro ahí, Game of Thrones, son el muro antes de que los diputados se pongan
creativos y aprueben leyes, bonos y subsidios. Sí, yo creo que ahí es importante como realzar el valor institucional de estas instituciones. La Dirección de Presupuestos, la verdad que es una institución muy profesional, es una institución que tiene profesionales de mucha trayectoria y que hacen una gran labor al interior del gobierno, y una labor que no es especialmente agradecida. A ti te debe haber tocado como ministro, que no, la verdad es que uno no le agradece mucho. Uno es más creativo. Cuando van las autoridades de la Dirección de Presupuestos al Ministerio de Hacienda, generalmente salen con cara larga, porque ellos justamente tienen el rol de resguardar y velar por el buen uso de los recursos públicos. Y en ese sentido, institucionalmente, la Dirección de Presupuestos, más allá de la administración actual o alguna administración específica, cumplen un rol muy importante al interior del aparato del gobierno. Una anécdota, yo me acuerdo, yo tuve la suerte de trabajar ahí, y me acuerdo que algún parlamentario en la discusión de presupuestos a las 3, 4, 5 de la mañana nos decía, es que la Dirección de Presupuestos es el filete del gobierno. Nosotros pensamos que era algo muy bueno. Está tirando un piropo. Y nos dice, no, pues es que no tienen ni nervio ni corazón. Entonces, pero claro, los conoce bastante bien. Los conoce bastante bien, y la verdad que la Dirección de Presupuesto cumple un rol súper importante, porque al final tiene que, volviendo al principio, ¿no? Tiene que resguardar que los pesos de todos los chilenos se usen en aquellos que más lo necesitan. Y eso es un rol que es insustituible. O sea, hay que empezar a usar esa frase. No, los directores de presupuesto son como el filete, no tienen ni nervio ni corazón, la verdad que lo han definido de manera tan clara, pero cumplen un rol. Si no fuera por ello, la verdad, bueno, por eso es importante que sus números sean confiables, por eso es tan relevante que los datos que entreguen, los informes financieros, sean del nivel al que estábamos acostumbrados, porque si no, naturalmente hay un problema, porque si no se toman decisiones a ciegas. Porque yo muchas veces he estado en la discusión legislativa, en la discusión parlamentaria, y el informe financiero viene a ser un poquito como verdad revelada. O sea, si el informe financiero que elabora la Dirección de Presupuestos sobre proyectos de ley dice que significa tanta plata, bueno, es que esa plata es. Sí. Y por tanto, los errores de cálculo que hemos visto en el último tiempo terminan horadando, terminan erosionando la confianza que todos queremos tener en nuestro informe presupuestario. Nos quedan algunos minutitos antes de ir a la pausa, Tomás de la Maza, entrando como al área chica, en materia de ya líneas de acción, ¿cierto? Ustedes dicen, bueno, moderación del crecimiento de la remuneración del sector público. Ahí ya tuvimos un escándalo hace poco. Piensa tú que el ministro de Hacienda decía que el país no tenía 250 o 400 millones de dólares, estoy hablando de la banda por abajo y la banda por arriba, para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, al proceso de la reforma de pensiones. Pero el mismo mes se reajusta el sueldo de los empleados públicos en algo que al país le cuesta para siempre 1.800 millones de dólares anuales. Bueno, mejora en cómo podemos moderar el crecimiento de la remuneración en el sector público. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ajuste de programas públicos mal evaluados. Yo llevo escuchando años, Tomás de la Maza, que aquí hay programas mal evaluados, y ahí siguen los programas. Porque en un país como Chile, en que si algo lo crea el Estado, es sencillamente imposible de sacarlo. Yo soy de la escuela que dice que el éxito de un programa social del Estado es cuando deja de ser necesario. O sea, yo me diría el éxito de un programa social para cuando yo digo lo cerramos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. En cambio hay otros que les gusta permanentemente mantener esos programas. Bueno, tú lo dijiste, ya hay más de 700 programas con evaluaciones disímiles. Hay algunos muy bien evaluados, otros muy mal evaluados, y sin embargo muy pocos se eliminan. Siguen ahí permanentemente porque, quizás eliminarlo significaría reducir presupuestos ministerios, significaría despedir gente, significaría quizás dejar en libertad a ciudadanos que hoy día están capturados por operadores o funcionarios públicos. Entonces, en este sentido, ¿qué margen de acción hay para meterse en empleo público, en remuneraciones del mundo público? Que hay gente que se saca la mugre trabajando, no solo son funcionarios públicos, sino que servidores públicos, pero también al lado se nos mezclan cositas. Sin duda, sin duda. Mira, la verdad que el ejercicio que nosotros hicimos acá fue justamente tratar de iluminar y poder mostrar y decir, mire, sabemos que es difícil, pero acá hay un conjunto de líneas de acción donde usted podría entrar a picar, si quiere. Claro. Cuando acá sabemos que es difícil sacar un programa público. Como tú bien dices, hay gente que, bueno, este discurso de los programas públicos mal evaluados lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Pero bueno, no por eso hay que especialmente en año electoral. Aquí todo el mundo empieza ahora, oye, estos gallos ganan mucho, qué sé yo, pero después llega el gobierno y se hacen todos amigos. Claro que sí, claro que sí. Ahora, no por eso hay que dejar de indicarlo y de mencionarlo, ¿no? No porque se repita y no se haya hecho nada, uno va a decir, bueno, vamos a tirar la toalla. Acá lo que tenemos que hacer es seguir indicando, seguir haciendo este tipo de ejercicio,
para de alguna manera informar con antecedentes técnicos las decisiones políticas. Las decisiones políticas son difíciles y obviamente un ministro de Hacienda, cuando va a discutir el presupuesto de la Nación al Congreso y quiere eliminar un programa, puede que aparezca un parlamentario que está muy interesado porque está su corazón en ese programa, entonces quiere eso en el mejor cuidar. de los casos, está su amigo, pariente, tía, vecina, en el peor de los casos. En el peor de los casos. Vamos a hablar de bandas, ¿no? En el peor escenario, puede ser ese. El mejor escenario es que realmente tenga un interés genuino por el programa público, ¿no? Pero por eso, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como decías tú, es tener la información arriba de la mesa. Y eso es lo que hace este ejercicio. Acá lo que estamos haciendo es poner un informe completo. Y ojo, acá lo que hicimos fue hacer un informe grande, que le dedicamos mucho tiempo, pero además subimos todas las planillas de cálculo, todos los supuestos, toda la metodología, cosa que cualquiera pueda tomar esto y decir, mire, sabe que no me gustó este supuesto o creo que acá podemos agregar más programas. Bueno, ahí está el listado completo de programas que usted puede meterle mano si es que quiere, entonces haga los cálculos que usted estime necesario. Y nosotros creemos que hay espacio, ¿no? En el fondo acá hay, de nuevo, como son muchas medidas, tratamos de clasificarlas. Eso fue uno de los primeros ejercicios que hicimos, aparte de calcularlo, por supuesto, ¿no? Entonces hay medidas que tienen un impacto en el menor gasto presupuestario, es decir, hoy día estamos gastando 100 pesos en esto y podemos reducirlo a la mitad. Si es que, no sé, por ejemplo, hacemos que las compras públicas sean más eficientes. Después, si quieres, podemos entrar en eso. Y eso implica un menor gasto. Pero también hay cosas, como el caso que mencionaba, ¿no? El reajuste de los salarios del sector público, que son gastos futuros que no sabemos si van a ocurrir o no, pero la verdad es que en los últimos 35 años han ocurrido todos los años. Entonces, eso significa que el próximo año deberíamos dejar de gastar ese monto o un monto parecido en eso, porque se puede gastar mejor en otro lado. Así, estamos conversando con Tomás de la Maza, abogado, investigador del Centro de Estudios Públicos, a propósito del informe En busca del espacio fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público. Se puede encontrar en cepchile.cl y en los puntos de referencia. Yo esto lo conozco mucho porque cuando escribí el libro de educación cité muchos artículos del CEP, así que todavía la página me resulta muy amigable y cercana. cepchile.cl, punto de referencia, En busca de espacio fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público. Nos vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Tomás de la Maza. Chileno, yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, esto es central para poder recuperar un poco de la senda del progreso, el crecimiento, cuando las familias tienen las cuentas ordenadas, cuando uno puede llegar a fin de mes con no tanta, el cuello un poquito fuera del agua, la cosa cambia. Bueno, y si en una familia tener las cuentas ordenadas ayuda, imagínense en el Estado que tiene un presupuesto de cientos de miles, pero de decenas de miles de millones de dólares, un PIB de 330 mil millones de dólares, un presupuesto está en el orden de los 80 mil, 90 mil millones claro, de dólares. Bueno, es plata y hay que saber gastar bien. De repente cuando estos números son tantos que uno ya no puede ni pronunciarlos, billones de pesos, miles de millones de pesos, bueno, ahí es cuando empieza a generarse los problemas, la plata se puede gastar un poquito mal o bastante mal, y se valora mucho estos informes como el que está haciendo el CEP, de dónde poner el ojo. El gobierno que gana Janet Jara, gana José Antonio Casa, Belén Matei y quien sea, bueno, va a tener que enfrentar una situación fiscal muy difícil. Y si alguno de estos candidatos le dice a usted que da lo mismo, que hay una solución mágica, no está mintiendo. Porque la verdad es que la economía felizmente es una ciencia y no es aquí ya la Pachamama. Entonces, en ese sentido, querido Tomás de la Maza, si uno tuviera que hacer una pequeña lista de prioridades, ¿cierto? Decir, oye, no te quiero pedir balas de plata, porque es como la pregunta del $1 millón, oye, claro, ¿por qué esto no se lo llevan los rusos mañana? Pero Tomás, ¿dónde uno podría poner atento al foco? Diría, mira, si uno pusiera aquí, lo típico que hacen los de Servicio de Impuesto Interno, mira, yo fiscalizo al 5% de los contribuyentes, pero que me dan el 90% de la recaudación fiscal. Si yo te dijera, concentro mi esfuerzo en estas 3 cositas, pero que me va a permitir corregir algo grande, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo te diría lo primero un poco de orden de magnitud. Esto obviamente es mucha plata y por lo mismo es tan relevante ser cuidadoso con estos recursos, ¿no? Y para adelante lo que vemos es que sea cual sea el gobierno de turno que le toque la próxima administración, es que este gobierno entrante va a tener que entrar y hacer un ajuste, sí o sí. Eso ya lo muestran los informes de la Dirección de Presupuestos y eso son ajustes del orden de
$700 millones solo para cumplir con las metas fiscales. Mira. Entonces, por eso es tan importante hacer este esfuerzo. Ahora, de las 20 líneas de acción, si quiere lo podemos agrupar en algunos temas, ¿no? Entonces, algunos temas, ya lo mencionábamos, los programas públicos. Decíamos que los programas públicos han aumentado desde los 400 programas a los más de 700 programas públicos, y ahí se pueden hacer varias cosas. Uno, los programas más evaluados que conversábamos en el bloque anterior. En segundo lugar, hay programas que tienen un gasto administrativo muy alto. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pesos que están destinados a un programa, al beneficiario final le llegan menos de 80. Entonces decimos, bueno, y esos 20 que se están gastando, esos 30 que se quedan en el camino, que no le llegan al beneficiario final, bueno, quizás ahí podemos apretar también un poquito el cinturón para que le lleguen más a las personas. Después hay un tema con los programas chiquititos. Está lleno de programas chiquititos de nuevo, en órdenes de magnitud para el Estado. Comparado con lo que gasta el Fisco de Chile. Entonces, si uno hace el ejercicio, uno dice, bueno, ¿cuántos programas gastan hoy día menos de 1.000 millones de pesos al año? Que 1.000 millones para mí y para ti me imagino que es mucha plata, por supuesto para nuestros auditores, pero para el Estado la verdad que es poco. Y hay más de 150 programas que gastan menos de 1.000 millones de pesos al año. Y eso significa que por cada uno de estos programas necesitamos a alguien que lo fiscalice, alguien que lo monitoree, alguien que rinda cuenta, alguien que llene la ficha y que digamos, bueno, ¿y el próximo año lo vamos a renovar o no? Entonces, ¿por qué no pensar en fusionar una serie de programas o eliminar simplemente programas chicos que quizás no tienen un impacto tan grande para la población? Y después un cuarto tema que se puede hacer con los programas, decir, bueno, acá hay una serie de programas de los 706 programas públicos que hay. Bueno, hay unos 15 programas que están dedicados a fomentar la empleabilidad, o hay unos 13 programas que están dedicados a fomentar el emprendimiento. ¿Por qué no, en vez de tener 15 o 13 programas que tienen un mismo objetivo, hagamos un solo programa con un solo gran administrador que sea más responsable, le damos más responsabilidad, más atribuciones? No quiero amargar al contribuyente ni a nuestro auditor, pero tú decís que hay 13 programas de emprendimiento. ¿Estás seguro que todos tienen plazos distintos, páginas web distintas, reglas distintas, y por tanto un emprendedor que quiere postular algún fondo, estoy diciendo línea gruesa, tiene que haber 13 proyectos distintos, 13 ¿cómo debe ser? Prioridades distintas. Uno quiere emprendimiento por acá, el otro por allá, cuando tú podrías tener un gran fondo de emprendimiento y meter los 13 juntos y le pongo más ojo a una sola cosa. Sí, efectivamente. Y lo mismo pasa en educación, ¿no? En educación uno tiene 28 subvenciones en la ley de presupuesto y hay 14 subvenciones en línea gruesa que van al alumno y 14 que van a los profesores. ¿Es necesario tener 14 subvenciones distintas? ¿Por qué no tener una sola subvención y que se vaya aumentando o disminuyendo según los distintos criterios de las otras subvenciones?